días, bienvenidas. Buenos días, licenciada y compañeros, maestras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Qué gusto saludarlas. Gracias, igualmente. Buenos días, que hayan pasado feliz Día del Maestro. Gracias igualmente. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a estar por aquí, licenciada. Está bien, Un bienvenida, abrazo. gracias. Hola, Luqui. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Qué gusto saludarles. Bien, Buenos gracias. días, ¿qué tal está? Bendito Dios, muy bien, con mucha energía, con muchos ánimos de arrancar el día de hoy. Gracias a Dios. Qué bueno. Bendiciones para todos. Me voy a quedar por aquí un momento. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Les voy a Muchas suplicar a quienes ya se conectaron que por favor activen su cámara. Quiero verlas, quiero por lo menos por este medio poder ver sus rostros. Buenos días, Licenciada, señora buenos María, días. mucho gusto. Buenos días, solo que le cuento que la cámara que voy a estar conectada en la computadora no tiene cámara, solo tiene audio. Este es el teléfono. Ah, perfecto. Está bien. Lo vamos a tomar en cuenta, señora Eva María. Gracias, Lee. Bienvenida y a señor Karen. ¿Qué tal, licenciada Mari? Señora Eva María, ¿sería tan amable de silenciar su micrófono? Gracias. Muy bien, estamos dando unos minutitos para que se terminen de conectar algunas compañeras. Licenciada, disculpe, fíjese que estaba viendo su agenda ¿Sí? y esta vez no pide materiales. No tiene materiales de agenda, permítame, ahorita la vamos a revisar y si no los tiene, les mando una versión más reciente. Sí, porque solo habla sobre el cuento en secuencia. Ah, bueno, cuento en secuencia son los materiales que dejamos solicitados desde la semana anterior, ¿verdad? Ajá, eso ya lo trabajamos. Si usted dice materiales para la siguiente semana. Ajá, sí. Muy bien. Aquí estamos, ya pueden ver la agenda. ¿Pueden ver ahí la agenda? ¿Sí? Muy bien. Señor Eva María. Señor Eva María. Pregunto, ¿me escuchan, compañeras? ¿Sí? Sí, licenciada. Ah, bueno, señor Karen Catalán. ¿Sí? Señor Karen, buenos días. Buenos días a todas, bienvenidas. Le quiero suplicar a señor Karen que sea tan fina de podernos dirigir en la oración, por favor. Ah, vaya, está bien, licenciada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por la vida, por la salud, por el regalo de la fe. Te pido, Señor, por mi familia, por mis compañeras, por mis maestros, para que los guíes y les des sabiduría para poder encaminarnos en el camino del saber. Señor Jesús, gracias por otro día, gracias por la capacidad que nos das de poder aprender cada día más. Te pido que nos cuides y nos protejas de todo mal. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, señor Karen.
Bien, después de encomendarnos a nuestro Señor, pues ahora sí vamos a ver la agenda de esta sesión presencial. Me van a perdonar que estoy admitiendo todavía algunas y haciendo dos cosas al mismo tiempo, pero bueno. Agenda sesión presencial 4, Área Comunicación del Lenguaje y su Aprendizaje, 27 de junio de 2020. Contenido para hoy son caracterización del área de comunicación y lenguaje, descripción y análisis de las competencias del área que establece el CNB del nivel preprimario, estructura de la dosificación de los aprendizajes del área, descripción y abordaje del componente actitudes comunicativas. Entre las actividades tenemos la bienvenida, la invocación a Dios que ya la hicimos, una retroalimentación de la semana anterior, la presentación de la temática para la semana 4. Esta vez va a estar un poquito más cargada. Vamos a tener 4 actividades. Generalmente tenemos 2, pero hay algunas que son muy pequeñitas. Entonces, pero sí son, la guía de esta semana trae 4 actividades que ustedes tienen que desarrollar. Actividad 1. La tenemos de 9 a 9:30. Caracterización del área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje. La técnica es enlistar y graficar. Estrategia. Lea las páginas de la 16 a la 19 del módulo 2, sesión número 4, y enliste 5 características que para usted son relevantes y grafíquelas. En su momento ustedes van a tener la guía para poder ver despacio, y ahí está el cuadro donde ustedes van a llenar utilizando el espacio que consideren conveniente. Actividad 2. Tema, descripción y análisis del área de comunicación y lenguaje. Tenemos la técnica de la flor de 3 pétalos. Revise su currículum nacional base y copie en cada pétalo una competencia del área. Recuerdan que si no tienen un currículum a la mano, lo pueden buscar en internet, en la página del Ministerio de Educación, está el currículum del nivel preprimario. Aunque creo que a estas alturas la mayoría de ustedes ya lo tendrán descargado en su ordenador. Actividad número 3. Tema, descripción y análisis de las competencias del área y etapa. Y la técnica es una matriz. Utilice su currículum nacional base del nivel preprimario e identifique a continuación lo que la matriz le solicita. Está la descripción del área. En este caso, el área es comunicación y lenguaje, ¿verdad? Para nosotros. Luego, sus componentes y la temporalidad de los temas generadores o los bloques. Entonces, ustedes, en el momento que yo les esté dando la presentación, vamos a ver ahí, ustedes ya lo han visto, cómo está organizado nuestra área, los componentes, y el tema de la temporalidad, que son los bloques que están marcados por color. En su momento los vamos a ver y ustedes van a poder consultar su CNB para poder trabajar este cuadro esta matriz de 3 entradas. Y la actividad 4 es una actividad muy bonita que se llama descripción y abordaje del componente actitudes comunicativas. La técnica se llama el peine. Lea las páginas 20-21 de su módulo, módulo 2, sesión 4. Realice un peine de forma creativa. Escriba en cada diente del peine variantes que identifiquen el componente actitudes comunicativas. Tome una fotografía y colóquela aquí. Ustedes van a hacer su peine o si lo quieren hacer digital también puede ser, ¿verdad, compañeras? Y si no, pues lo hacen físico, agregando los requerimientos que se están pidiendo ahí con relación al componente de actitudes comunicativas y luego ya ustedes lo pegan. Luego tenemos para trabajar en casa el material didáctico que vamos a trabajar hoy y se pone para trabajar en casa porque lo iniciamos aquí, pero usualmente no da tiempo y tienen ustedes espacio hasta el lunes a las 3 de la tarde para incorporarlo en su agenda y poderlo enviar, ¿verdad? Entonces, es el cuento en secuencias, elegir un cuento para armarlo en forma secuencial. El objetivo es desarrollar el lenguaje articulado a través de la descripción de imágenes,
desarrollar el pensamiento lógico al llevar a cabo el orden de las imágenes. Y los materiales que vamos a utilizar en este son un material reciclable, afiches, cartón, cajas, entre otros. Y dibujos realizados en forma ensamblada o impresos. Queda a criterio de ustedes. Eso ya lo tienen listo ustedes porque se hizo el requerimiento la semana pasada. Y ahí está el procedimiento de cómo vamos a hacer el cuento en secuencias. El cuento en secuencias se le cuenta al niño y hay varias opciones. Una es que se le cuenta al niño el cuento y luego se le dan las imágenes para que él las ordene y lo vuelva a contar. Otra es, para desarrollar la predicción, darle anteriormente las imágenes, que él las ordene de la forma que crea que va a ser la secuencia lógica, y luego nosotras contamos el cuento y ellos van verificando ahí si su predicción fue acertada. Entonces es otra forma de, incluso de llamar el interés del estudiante, ¿verdad? Y otra variante que se le puede dar es que ellos le hagan un final diferente al cuento. Sí, ellos le pueden construir un final diferente. Y materiales para la siguiente semana, que es lo que me decía la compañera que no iba, está material reciclable, afiches, cajas de cartón, imágenes que representen adivinanzas, porque la semana entrante vamos a trabajar un abanico de adivinanzas. Lo voy a escribir aquí en la agenda para que ahorita que le llegue, ustedes ya sepan de qué, para qué tema van a trabajar, van a elegir su material, ¿sí? Guardo de una vez los cambios y les voy a estar enviando en su momento, juntamente con la guía, la agenda y los demás materiales que necesitemos para hoy. Muy bien. Esto lo vimos así rapidito porque saben ustedes que solo es la lectura de la agenda y que lo vamos a ir trabajando con el tiempo. Entonces, según nuestra agenda, pues vamos a recordar qué trabajamos la semana anterior. A ver, quiero ver quién. Voy a salirme de compartir pantalla para verlas. Señor Jessica. ¿Qué tal, señor Jessica? ¿Usted nos puede recordar qué trabajamos la semana anterior? Trabajamos, ahorita le digo licenciado, Sí, porque claro. ando desconectada. No se preocupe. Estoy de corriendo. Si alguien desea apoyarla, alguien que ya tenga ahí a la mano sus apuntes mientras ella busca, alguien que quiera apoyarla en los Gracias. temas. Señor Susan. Buenos días, licenciada. Buenos días, bienvenida. A ver, cuéntenos, refresquenos. A ver, escuchamos. Relación entre lenguaje y pensamiento, la importancia de la estimulación del lenguaje en el nivel preprimario, la evaluación parcial que se realizó, ¿verdad? Y la infografía de lenguaje y pensamiento. Hicimos una infografía de la relación entre lenguaje y pensamiento. Entonces, hoy le vamos a dar secuencia justamente a ese tema de lenguaje y pensamiento y vamos a incorporar ya. Ustedes se recuerdan que hay tres componentes que tiene el área de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Entonces, para esta semana vamos a estar trabajando solamente uno de esos tres componentes. Y para eso yo voy a pasar entonces a la presentación que les tengo preparada para que puedan ustedes observar. Ahí vamos a ir desarrollando el tema. Pregunto, hasta el momento, ¿hay alguna duda con relación a la agenda o alguna otra duda que haya de lo que hemos hablado hasta el momento y de lo anterior? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar en este momento. Ay, 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 ay. Ahí estamos. Curso
Área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje. Módulo 2, sesión virtual 4. Licenciada Ingrid Morales García. Temas. Caracterización del área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje. Es decir, que hoy vamos a ver en qué se caracteriza el área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje. Y una de las grandes características es desarrollar en el niño la expresión tanto verbal como no verbal, es decir, desarrolla el lenguaje articulado y no articulado como lo vimos en las clases anteriores. Luego vamos a trabajar descripción y análisis de las competencias del área del CNB. Vamos a ver que el área de comunicación y lenguaje en el currículum nacional base tiene competencias específicas que son del área y tiene las competencias de etapa, de grado les llaman, pero en el caso nuestro son etapas las que trabajamos en el nivel preprimario. Y la estructura y dosificación de los aprendizajes dentro del área de comunicación y lenguaje. Comenzamos hablando entonces de la importancia del área de comunicación y lenguaje en el nivel preprimario. Y decimos que la importancia del lenguaje, del curso de comunicación y lenguaje es, pero muy grande. Dice que radica en fortalecer el idioma materno en la escuela, porque el nivel preprimario atiende edades que pertenecen a los primeros años de vida del niño y la utilización del lenguaje materno en la misma optimiza el desarrollo cognitivo. Lo hemos dicho muchas veces, si nosotros llegáramos ahorita a un aula donde en vez de estar dando esta sesión virtual en idioma español, viniera una persona a dárnosla en japonés o qué sé yo, en ruso, imagínense cómo nos sentiríamos, aunque seamos maestras de preprimaria y manejemos la temática, ¿verdad? Pero no estamos utilizando el idioma que nos es conocido y en eso radica la importancia de desarrollar el idioma materno en el niño. En el área de comunicación y lenguaje en el nivel preprimario desarrolla el desarrollo del lenguaje articulado y no articulado. Y a lo que hablábamos, ¿verdad? Tanto oral como también el lenguaje no verbal, que puede ser a través de mímicas, de símbolos, de signos, de íconos, que el niño tiene que conocer. Entonces, esa es la importancia. Es tan importante el área de comunicación y lenguaje porque en la comunicación, en el lenguaje, podemos dar a conocer los contenidos de todas las otras áreas. El lenguaje es pues la herramienta que utiliza, como lo decíamos en las primeras sesiones, que utilizamos para dar a conocer nuestros pensamientos, sentimientos, ideas, y en el caso de las docentes utilizamos todos los días y todo el tiempo nuestro idioma para comunicarnos con nuestros estudiantes. Ahora sí vamos a hablar de la caracterización del área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje. Desarrolla las competencias comunicativas, propicia el desarrollo del lenguaje articulado y no articulado. O sea, esas son sus características. Así como cuando a nosotros nos dicen cuáles son las características, por ejemplo, de uno de sus alumnos, y nosotros decimos, pues es morenito, tiene los ojos cafés, tiene el cabello liso. De igual forma, las características del área de comunicación y lenguaje son estas que vemos ahí, y estas están tomadas del currículum nacional base. Dijimos ya que desarrolla las competencias comunicativas, que propicia el desarrollo del lenguaje articulado y no articulado, que permite que el niño y la niña de forma razonable exprese sus emociones, sentimientos en su idioma materno. Estimula el aprendizaje del sistema lingüístico y no lingüístico propio de la lengua. Esto permite la expresión mediante la utilización de sonidos, símbolos y gestos, que es justo de lo que recién estábamos hablando. Luego, descripción y análisis de las competencias del currículum nacional base. Si ustedes tienen su CNB a la mano, van a ver que esas son las competencias. Aquí se fue una viñeta de más. Utiliza el lenguaje verbal y no verbal como apoyo a la expresión oral de sus ideas y sentimientos, articulando con precisión los sonidos propios de la lengua materna. Utiliza vocabulario básico y elementos del entorno.
Ahí me faltó algo. Utiliza el vocabulario base de elementos del sistema fonológico y distintas estructuras propias de la lingüística, sintáctica y semántica en su comunicación cotidiana. Es esta parte que está aquí, la vamos a omitir. Cuando termine yo la presentación la voy a omitir antes de enviársela, porque era lo mismo de esto, ¿verdad? Luego dice, elabora mensajes coherentes y creativos atendiendo el momento y la situación y el grupo con que se comunica. Y cuando hablamos de elementos coherentes y creativos, podemos hablar mucho de la temporalidad, que es una de las cosas que más les cuesta a nuestros niños cuando ellos dicen, maestra, mañana fui con mis papás a ver a mi abuelita, en lugar de decir, ayer fui, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablamos de coherencia, de elaborar mensajes coherentes y creativos. Y el papel de la maestra de párvulos es muy importante, tomando en cuenta que nosotras tenemos que hablarles a nuestros estudiantes de una manera clara y realmente que le ayude a crecer. Miren, últimamente, como los maestros en este momento estamos innovando en todo esto de la tecnología, ¿verdad? Entonces, quizá para nosotros es un poco difícil algunas situaciones. Y yo he estado viendo varias maestras que cuando están dándole instrucciones a sus niños a través de la línea, quizá a manera de captar la atención de los niños, ellas se refieren a sí mismas en tercera persona. Ustedes han escuchado hablar a Elmo, que Elmo dice, Elmo tiene hambre, Elmo no quiere ir a jugar, Elmo quiere comer galletas. Él no dice, yo tengo hambre, yo quiero ir no quiero ir a jugar, yo quiero comer galletas, sino siempre dice, Elmo tiene tal cosa. Yo he escuchado que varias maestras hoy en día, cuando se refieren a ellas, dicen, la Miss les solicita que abran su cuaderno en la página tal. Vean a la Miss que en este momento les va a enseñar tal cosa. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es dando un mensaje erróneo a los niños, ¿verdad? Porque tenemos que enseñarle a hablar mensajes coherentes y el niño tiene que aprender que cuando yo estoy hablando de mí, utilizo primera persona y no tercera persona. Eso por citar un ejemplo, compañeras. Luego de hablar de la caracterización y de las competencias, pues aquí viene lo que hablábamos, que el área de comunicación y lenguaje tiene 3 componentes. Por eso ustedes cuando estén trabajando su flor de 3 pétalos van a tener la oportunidad en cada componente poner una de estos componentes. En cada pétalo un componente. Por eso les digo que son 4 actividades, pero hay unas muy sencillas, como por ejemplo esta, donde dice que en la flor de 3 pétalos mencionen los 3 componentes. Yo les puse aquí 3 cuadernitos para que nos recordemos cuántos componentes tiene el área de comunicación y lenguaje. Pues 3. ¿Y cuáles son esos componentes? Actitudes comunicativas, estructuración lingüística, literatura e iniciación a la comprensión lectora. Toda esa información, aparte de estar en su módulo, está en el CNB del nivel preprimario, como ustedes ya lo sabrán, porque lo habrán manejado desde ya hace tiempo, ¿verdad? Licenciada, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, sí. Licenciada, una consulta. O sea, hay que colocarle cada componente y todo lo relacionado al componente, así como está apareciendo ahorita, ¿verdad? No, hay que colocarle como estaba en la anterior, así. Solo el nombre. Solo el nombre de los 3 componentes. Ah, muy bien. Gracias. Por nada. Aquí sí tenemos a qué se refiere cada uno de los componentes. Actitudes comunicativas. Este componente permite desarrollar la destreza de escuchar más que simplemente oír. No es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad, compañeras? Oír, yo puedo oír en este momento que hay un carro arrancado allá afuera de mi casa o que está cayendo el chorro donde están regando las plantas, pero eso solo lo estoy oyendo. Pero cuando escucho, interpreto más allá, voy más allá. Por eso la escucha activa supone que al interlocutor nosotros no solo lo oímos, sino que lo escuchamos tratando de empatizar con lo que él está diciendo, ¿verdad? Luego de actitudes comunicativas viene el componente de estructuración lingüística. Dice que es la combinación y el ordenamiento de los morfemas en determinados patrones y secuencias. Y volvemos a lo que hablábamos, ¿verdad? De que tiene que haber una secuencia lógica
que las palabras que estamos diciendo tienen que ser dichas de forma correcta, y en el caso de nuestros niños, pues algunas de esas situaciones se les dificulta, como el ejemplo que les ponía, que dicen mañana fui, o por ejemplo en las palabras, incluso dentro de los mismos morfemas, es decir, dentro de las mismas palabras, no dice murciélago, dice murciégalo, ¿verdad? Entonces, para todo esto, tenemos que trabajar el componente de estructuración lingüística. Y tenemos también el componente de literatura e iniciación a la comprensión lectora, que es el contacto del material literario en el nivel preprimario. Y ahí nosotras somos especialistas en trabajar con nuestros niños cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas, etcétera, ¿verdad? A manera de ir creando en el niño un contacto con la literatura. Y por eso tenemos aquí arriba un icono que representa cada uno de esos, ¿verdad? En actitudes comunicativas tenemos 2 niños hablándose a través de los autoparlantes que vimos la semana pasada, ¿verdad? En estructuración lingüística tenemos un niño expresando sus ideas, una niña en este caso expresando sus ideas, y en literatura e iniciación a la comprensión lectora tenemos 3 chiquititos ahí con un libro. Este es el cuadro del que les hablaba. Dosificación de los aprendizajes del área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje. Como ustedes son maestras de preprimaria, ustedes ya saben que nuestra área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje la encontramos en el CNB. ¿Con qué color, compañeras? ¿Alguien se recuerda cuál es el color? Celeste. Celeste, gracias, señora Andrea. Con el color celeste. Y entonces ahí está dosificado para 4, para 5 y para 6 años, que son las edades que comprende el nivel preprimario. Esta muestra fue tomada de 4 años. Y entonces vamos a ver aquí que lo primero que aparece son las competencias. En este caso, aquí está la competencia número 1. Recordemos que son 3, ¿verdad? Entonces, aquí aparece la competencia número 1. ¿Cuál es el indicador de logro para esa competencia? ¿Sí? Y cuáles son los contenidos para la misma competencia. Recordemos que estos indicadores de logro están íntimamente relacionados con los componentes, ¿verdad? En este caso, este indicador de logro es para actitudes comunicativas, este es para literatura e iniciación a la comprensión lectora, y el otro componente era estructuración lingüística, que no aparece ahí, pero tiene que haber indicadores de logro propios para ese componente. Entonces, cada componente tiene sus contenidos, ¿verdad? En este caso, pues habla del seguimiento de instrucciones orales por medio de gestos y movimientos. Reproducción de juegos verbales, rimas y retahílas, etcétera, ¿verdad? No nos vamos a detener a leer cada uno de los contenidos, porque aquí lo que queremos hacer es solamente recordar cómo está desarrollado el CNB. Que el CNB nos presenta competencias, indicadores de logro y nos da los contenidos que se tienen que trabajar. Entonces, esto cuando estamos planificando, ya lo habrán visto ustedes en el curso de planificación, esto no cambia, sino que nosotros, esto está estandarizado a nivel nacional, y entonces nosotras tomamos este formato incluso y estos componentes, estos indicadores, estos contenidos, esos son los que tomamos para trabajar con nuestros niños. En donde se ve desarrollada la creatividad de la maestra y en donde se ve que se hace la contextualización, es decir, que se hace realidad para el contexto donde yo estoy trabajando en mis actividades. Cuando yo decido qué actividades voy a hacer. Por ejemplo, aquí dice seguimiento de instrucciones orales por medio de gestos y movimientos. Bueno, yo me voy a vestir de mimo y vamos a trabajar un día de mimos, o qué sé yo voy a trabajar la dinámica de que los niños adivinen de qué estoy hablando solo con los gestos. En fin, usted decide cómo lo va a trabajar, qué actividades va a hacer.
Entonces, tenemos 10 minutos todavía y después nos volvemos a conectar con el mismo link, compañeras, cuando se termine. Entonces, el CNB también nos da estos que son los bloques. Son 4 bloques para nuestro, para el desarrollo de nuestro ciclo escolar, conociéndonos, tejiendo relaciones, sembrando el futuro y construyendo nuestra convivencia. Esos son los 4 bloques que trabajamos en el nivel preprimario. Ya no hablamos de unidades, sino que hablamos de bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4, y entonces repitiendo, conociéndonos, sembrando el futuro, tejiendo relaciones y construyendo nuestra convivencia. Y estas franjas nos indican en cuál de los bloques debemos de trabajar cada contenido. Por ejemplo, estos contenidos que están aquí del 1, 2, 3 y 4 e incluso el 5, se dan cuenta ustedes que en 4 años se trabajan durante todo el año, porque están marcados todo el año. En cambio, cuando pasamos a este otro que ya es del 2.1, expresión de opiniones con respecto a mensajes que escucha por medio de dibujos, esos están previstos para trabajarse hasta en el 3º y 4º bloque, porque supone que antes debimos haber desarrollado otras habilidades que están acá para poder llegar a esta otra habilidad. No quiere decir que si se da la ocasión de trabajar esto antes, digamos, no, porque no es de ese bloque. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que va a venir la Orquesta Sinfónica a dar una clase educativa a nuestro centro escolar. Y nosotros decimos, ay no, los de preprimaria no participan porque eso de la familia de instrumentos y todo, yo lo voy a ver hasta en el 4º bloque. ¿Cómo? Si estamos teniendo la oportunidad de que vengan los instrumentos, que los maestros de la Orquesta Sinfónica se los muestren y todo, no podemos decir no porque no va en este bloque, ¿verdad? Sino aprovechamos las ocasiones. Pero para que tengamos un orden, el CNB pues propone esta secuencia que aparece en nuestro CNB. Muy bien. Continuamos. Al final de cada etapa vienen los apuntes metodológicos. Y muchas veces nosotras nos quedamos solo con el cuadrito anterior y nosotros sacamos todas nuestras actividades y todo. Y no nos damos cuenta que en apuntes metodológicos hay ideas muy buenas que se pueden poner en práctica. Apuntes metodológicos propicia oportunidades con diferentes actividades y experiencias significativas para el desarrollo del lenguaje desde el punto de vista fonológico, sintáctico y semántico que permite enriquecer el desarrollo del lenguaje. Y eso aplica para todas las demás áreas, compañeras, que al final de cada área están los apuntes metodológicos que no son más que ideas de cómo nosotros podemos desarrollar nuestra clase. Nos propone algunas actividades, las cuales tenemos nosotros que aprovechar. No sé hasta dónde vaya a dar tiempo antes de que se corte esta primera fase, para que ustedes, por favor, planteen sus dudas o sus comentarios respecto a lo que acabamos de platicar en esta presentación. El tiempo es de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Licenciada, disculpe, usted estaba hablando ahorita de los temas, ¿verdad? Entonces, en la actividad número 3, donde dice descripción y análisis de las competencias y áreas y etapas, elabora una matriz. Dice descripción del área, componentes, y dice también temporalidad según los temas generadores en los bloques. Ahí serían solo los temas con el color que le corresponde a cada bloque. Exactamente. Cuando hablamos de temporalidad en los temas, estamos hablando precisamente de lo que yo les estaba explicando ahorita, que tenemos 4 temas generadores. Uno es conociéndonos, que es el primer bloque. El otro es, ¿quién me recuerda? Tejiendo relaciones. Tejiendo relaciones. El otro es construyendo nuestra convivencia. Construyendo nuestra convivencia. Y el siguiente, sembrando nuestro futuro. Entonces,
esos bloques son los grandes temas generadores. Esos los encuentran ustedes en el CNB también, esos grandes temas generadores que son el nombre de los bloques. Nosotras las maestras decimos, ¿cómo se llama este bloque que viene vos? Le decimos a la compañera, pues ahorita como ya terminamos conociéndonos, viene tejiendo relaciones, le decimos. Es el nombre del bloque, es lo mismo que decir el tema generador. Entonces... ¿Pero va siempre con el color o solo el tema generador? Preferiblemente asociémoslo con el color para que no perdamos esa fase, porque yo no sé ustedes, pero a mí cuando me hablan, por ejemplo, de comunicación y lenguaje, inmediatamente, aunque no tenga el CNB a la mano, me imagino las hojas celestes. Y cuando a mí me hablan del primer bloque, rapidito me lo imagino celeste, no sé, ya nosotras, nuestra mente lo asocia de esa manera, y eso nos ayuda a recordar un poco más fácil en qué consiste, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Muchas gracias, licenciada. ¿Está aclarada su duda? Sí, licenciada, gracias, muy amable. Muy bien, ¿alguna otra duda? Porque así les mando la guía para que ustedes puedan empezar a trabajar. Otra duda, perdón. Sí. Con respecto a lo del peine, dice que hay que elaborar un peine de la página 2021. Estaba viendo, ¿cómo dice ahí? Solo hay que sacar las variantes del primer componente que se llama actitudes comunicativas, ¿verdad? Sí, solo de actitudes comunicativas, porque de los 3 componentes, en esta sesión solo vamos a trabajar el primer componente, que es actitudes comunicativas. Ya dentro de 8 días vamos a estar trabajando otro componente. Recordemos que son 3. ¿Podría ser solo alguna cantidad en específico de las variantes? ¿Podrían ser 6? Sí, como ustedes van a leer ahorita sus componentes, ustedes van a ver cuántos dientes más o menos quieren ustedes ponerle a su peine para poder llenar. ¿A qué se refiere ese componente de actitudes comunicativas? ¿De qué se trata ese componente? ¿Qué es lo que desarrollamos en él? Entonces sí podrían ser 6, podrían ser 5. Tampoco sería un peine de 3 dientes, ya no sería muy ni estético, ni nos llenaría, tal vez nos serviría para llenar las expectativas de lo que se requiere, ¿verdad? Muy bien. Gracias, licenciada. En el mango del peine tienen que escribir el nombre del componente, que es actitudes comunicativas, y en los dientes tienen que ir poniendo cuáles son sus variantes, o sea, lo concerniente a ese tema. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Algo más? Licenciada, disculpe, en el cuadro donde dice temporalidad según los temas generadores, solo tenemos que poner esos 4 que ustedes mencionaron. Los 4 bloques, que son esos con la temporalidad, ¿verdad? Bueno, gracias. Podría ser con los colores, dijo la licenciada Karen. Así como lo ven ustedes en el CNB. Traten de utilizar los colores para que puedan asociarlo más fácil. Esa es la temporalidad que trabajamos, ¿verdad, compañera? Gracias, Ligda. Muy bien. Bueno, en el momento que se finalice, volvemos a ingresar con el mismo link, compañeras. Ligda, mire. ¿Sí? No, ya no se ve. A ver, ¿qué me está mostrando? Un peine, ¿verdad? ¡Guau! Señora Celi, ¿usted ya lo había hecho? Ya lo hice ayer, licenciada. Felicitaciones. Yo les estaba enviando la agenda con antelación, compañeras, para que ya tengan ideas, y a veces uno al leer dice, tengo esta duda, y la va anotando, y porque algunas me han manifestado la dificultad de poder trabajar domingo, porque sábado por la tarde tienen el otro curso. Entonces ya lunes tienen que hacer el envío, y algunas dicen que domingo pues es un día de la familia, de conectarse a la iglesia, ahora que no se puede ir físicamente, ¿verdad? Y por esa razón yo le estoy enviando, y qué bueno que estén aprovechando ustedes esa ocasión. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, yo avanzo mejor el día viernes y por eso ayer aproveché y nos pusimos de acuerdo con otra compañera y ya trabajamos bastante. Entonces, por eso eran mis dudas con respecto a lo de la guía, porque ya avanzamos bastante, ya es mínimo lo que nos hace falta. Y mucho bueno, como unas fotos nada más del cuento de la secuencia y nada más. Recuerden, compañeras,